Y en el otro lado igual, va a distribuir las cargas positivas hacia un lado, las cargas negativas hacia otro, pero siempre va a tener este dibujo, esta distribución, esas virutas de hierro. Estos puntitos que yo estoy dibujando sería el equivalente a ese montón de virutas de hierro que se colocan. Es bonito verlo y es muy sencillo hacer este experimento en casa, ¿no? Pues cuando tenemos esto, podemos entender que la tendencia del magnetismo siempre es a buscar el equilibrio, a buscar colocar las cosas en su sitio. O sea, vamos a dejarlo organizado según el campo magnético que tenga, según la carga eléctrica, según la cantidad de energía. Entonces, cuando tenemos una zona que ha enfermado por alguna razón, podemos estar ante una hendidura sináptica, una persona que sufre de dolores de cabeza, de migrañas muy fuertes, y ¿quién es el que siente el dolor? ¿Qué aparato tiene esa percepción del dolor? Por supuesto, el sistema nervioso. Es el que nos va a decir frío, caliente, doloroso, punzante. Nos va a dar todas las sensaciones. Y si hay un trastorno eléctrico dentro de ese sistema nervioso, hay una ruptura de esa armonía, el paciente que lo sufre lo va a percibir como dolor, ¿no? Y entonces eso muchas veces se ha estudiado a nivel bioquímico, ¿no? Que tenemos, vuelvo a dibujar, esta zona de la neurona, donde se vierten moléculas, sería en este sentido, montones, miles de moléculas de neurotransmisores de un lado a otro, se forman unas vesículas aquí, donde rodea al neurotransmisor y después como si lo escupiera, como si lo expulsara a ese barranco grande donde se recogen todos los neurotransmisores. Y una vez que esas vesículas son abiertas y vierten todo su contenido aquí, hay unas fuerzas de atracción molecular que hace que esto pase de aquí a aquí, porque eso está en un universo líquido y hace que por medio de las cargas de energía, volvemos a hablar, esto se transporta aquí, porque estas partículas no tienen piernas, tiene que moverse, y la fuerza, el dinamismo que generan estas sustancias suele ser por medio de energías, de cargas eléctricas, de interacción fuerte, de interacción débil. Hay distintas formas, pero siempre la energía está presente, ¿no? Una vez que se ha transportado la sustancia, si llega a este lado, la sustancia, entonces ya tiene su cometido, ya el mensaje se va a enviar correctamente. Pero muchas veces estas partículas, que aquí las dibujo como puntitos y pueden parecer pequeñas, son enormes, son moléculas de proteínas, y ellas son las que tienen el problema eléctrico, de estar mal polarizadas, de tener una carga eléctrica irregular. Por eso es tan efectivo en patologías tan distintas el uso del magnetismo. Por eso cuando hablábamos de la impotencia, decíamos que sí, que sabemos que los casos de impotencia dependen fundamentalmente, la impotencia, la disfunción eréctil masculina, dependen fundamentalmente de problemas psicológicos. Pero también, como el sistema nervioso se ve mejorado por el campo magnético, podemos entender ahora por qué pacientes que han usado el magnetismo para mejorar sus problemas de disfunción eréctil, su calidad de vida, entienden que mejoran porque está mejorándole, descargándole ese estrés, descargando ese nivel de ansiedad que siempre tiene el paciente con disfunción eréctil. Cuando hablamos de casos de migraña, cuando hablamos de dolores de cabeza fuertes, también entendemos que hay un desequilibrio hidroelectrolítico. Hidro, acordaros, hidrogeniones, hidrógeno, cargas positivas, y electrolítico, por supuesto, los electrones, las cargas negativas, siempre el equilibrio de la naturaleza, el universo tiene que estar en equilibrio. Y así, una infinidad de detalles a nivel molecular y atómico, más pequeñito todavía que la molécula, nos hacen entender la utilidad del magnetismo como una terapia alternativa, como una terapia que tenemos inocua, sin efectos secundarios, que actúa desde lejos, sin tocar, pero está siempre ahí, ¿no? Cuando tenemos que saber que el campo magnético que nos rodea es continuo, que tenemos interacción con campos magnéticos muy distintos. La Tierra en sí mismo es un campo magnético muy potente, los móviles, la radiación de las ondas de radio, tenemos la televisión, ondas electromagnéticas al fin y al cabo, pero están ahí, no las vemos, sin embargo existen y repercuten en nuestra salud. Pues esto mismo es lo que se ha hecho, pero organizando esas ondas electromagnéticas, dominándolas como un caballo
que sabemos que es muy noble el electromagnetismo, pero hay que domarlo, y una vez domado puedes hacer lo que quieras con él. Pues algo parecido se ha hecho con la máquina que tenemos delante de nosotros, porque el mundo de la onda electromagnética puede ir desde un rango peligroso a un rango saludable, y lo que se ha hecho es condensar las particularidades positivas de esa terapia en esta máquina, y de esta forma tenemos la posibilidad de poder tratar, mejorar y curar muchísimas enfermedades. Bueno, espero que el sistema nervioso nunca se podrá explicar en un ratito, y el mundo de la ciencia es muy complejo, pero que vayáis teniendo pinceladas de información para la mayoría de la gente, que es para la que yo hablo, que vayan entendiendo que el sistema nervioso, aunque es muy complejo, pues no os cueste tanto, y que cuando os hablen de magnetismo, cuando os hablen de sí, los imanes, eso lo decía el doctor González. ¿Por qué? Porque el magnetismo siempre nos va a afectar de una forma u otra, positivamente si lo tenemos controlado, y negativamente porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Pues espero haberos dado ese toque de ciencia en este programa de hoy. Hasta la próxima, amigos.